Las carreteras conectan destinos, pero también historias. En El Camionero Recomienda Historias te invitamos a un viaje especial por el mundo del transporte. Conoceremos a sus protagonistas, conductoras y conductores que pasan sus días entre kilómetros de asfalto. Y también a otros profesionales, algunos conocidos y otros que merecen serlo. Todos con relatos que inspiran, emocionan y nos acercan al corazón de este sector. Es un programa de la Fundación Merece que conduce José María Sayers. Arrancamos. Hoy tenemos con nosotros a un invitado que representa lo mejor del mundo del transporte. Experiencia, humildad y una forma de estar en la carretera que inspira a quienes le rodea. Se llama José Iglesias y es de esos camioneros que no necesitan levantar la voz para ganarse el respeto de sus compañeros. Con los años ha acumulado rutas, historias y aprendizajes, pero sobre todo ha construido una reputación de hombre íntegro, cercano y siempre dispuesto a ayudar. Hoy viene a compartir con nosotros no solo las anécdotas que puedan surgir de la carretera, sino también esa forma de vivir el oficio con calma, con entrega y con orgullo. Así que poneros cómodos porque esta conversación promete ser auténtica y seguro inspiradora. Bienvenido, José, al Camionero Recomienda Historias. Buenas noches, muchas gracias, José, muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar, José. ¿Quién es José Iglesias? Bueno, pues José Iglesias, alias Josín, como me conocen mis amigos y casi todos mis compañeros, alias Josín, pues es un transportista más dentro de todo este mundo del transporte, que empezó con mucha ilusión, con muchas ganas, con un afán muy grande de subirme en un camión y que, bueno, pues dadas las circunstancias que fueron pasando, al final lo conseguí, sin tener nadie en casa que dijera, bueno, pues es que tu padre o tu familia son transportistas, que viene de herencia. No, para nada. Yo empecé con 18 años trabajando con mi padre, con unas máquinas tragaperras. Mi padre era encargado en una empresa. Y yo, pues con una furgoneta, en cuanto tuve los 18, saqué el carnet y yo siempre estaba en carretera. Por aquí, por Asturias, hacia Llanes, Cabrales, por las montañas, pues todos los bares habidos y por haber de aquella. Con la furgoneta, ¿eh? Sí, con la furgoneta, con una C15, que yo creo que es lo mejor que ha hecho Citroën hasta el día de hoy. Y ilusionado con la carretera porque siempre era algo que me encantaba. Y bueno, pues empecé a hacer mis primeros kilómetros ahí en carretera, pero había algo que me llamaba mucho la atención y eran los camiones. Los camiones era algo que me encantaba. Y como me encantaban los camiones, pues al final hacía lo que hoy sigue pensando la gente que no es del todo verdad, que es que paraba siempre cuando veía un sitio donde había muchos camiones. Sí. Yo paraba allí. Hice cantidad de amistades, porque sí es verdad que era una ruta que, bueno, los lunes iba a Llanes, martes Cabrales, así, etcétera, por toda Asturias. Entonces empecé a conocer gente del gremio del transporte. Yo me sentaba con ellos, escuchaba sus charlas y yo estaba súper emocionado siempre, me sentía súper bien. Teniendo un buen trabajo, como lo tenía, pues ya ves, con tu ropita, con tu maletín, de bar en bar, comías de restaurante y demás. Claro. La fiebre del camión se me empezó a meter en la cabeza y a los 5 años, no llevaba todavía 5 años trabajando con mi padre, hice la mili, saqué los carnés del primero, el C1, el camión pequeño y demás. De aquella ya había cambiado el sistema, porque antes los podía sacar todos, pero cuando a mí me tocó, los daban contados. Entonces, me río porque
le dieron el carnet de primera, de aquella, de camión y demás, a un chico que era sobrino del comandante, para llevar los mandos a casa y demás, y al final lo acabaron denunciando, y Josín acabó llevando con furgoneta, que era lo único que podía, llevar los mandos a casa, porque era el más válido, digamos, para que los tenientes, los sargentos y demás pues llegaran sanos. No hice nada más que acabar la mili y bueno, pues nada, al año y poco pues acabé sacando carne de tráiler y ahí empecé. ¿Y qué hiciste, José? Tú dices, bueno, yo voy a llevar un camión. ¿Tú conocías a alguien que ya tuviera una empresa de camiones para...? Mira, me recorrí, Josep, todas las empresas que había en Asturias. De aquella te puedo hablar de Transportes Cubría, o sea, empresas que ni siquiera, que muchas ya pues ni están. Y yo iba con toda mi sinceridad, mira, acabo de saltar el carnet, me gustaría empezar a trabajar y que haya una oportunidad y todas las puertas se me cerraban. Hombre, aunque tuvieras unos meses, aunque tuvieras un año de experiencia, sin problema ninguno y tal. Entonces llegó un momento que viendo que me costaba mucho, y te hablo ya de pues... ¿Cuánto hace de esto, José? Pues esto fue en el... Yo soy de 67, pues fue en el 80... Vamos a poner sobre alrededor de los 90. Del 1990. Y nada, pues al final dije, bueno, pues aquí hay que mentir. Porque ya que no me... Te cogen. La verdad, no me abren la puerta, pues tengo que mentir. Y por medio de una amistad que tenía que trabajaba con el pescado, era una chica que trabajaba con el pescado y demás, me dice, coño, José, pues necesitan un chofer para el tráiler con el pescado y demás. Allí me lancé. ¿Tienes experiencia? Sí. Bueno, yo desde que salí de la mina y tengo el carnet y tal, ni aquel hombre lo que necesitaba era gente que trabajara. Claro. Y ahí me subí en mi primer camión, para encima en el gremio del pescado, que cualquiera de la época sabe lo que se padecía con eso. Eran tiempos muy complicados, eran tiempos que tú ponías un disco de aquellos. Sí. Cuando los discos, yo sé, pues bueno, yo creo que se ponían a veces por testimonio. Sí. Los camiones todavía lo sabía que no tenían la limitación a 90, o sea, tú cogías con el camión y te ibas a 110. Ibas a cargar a Avilés, a la Rula, y eran las tantas de la noche y te decían, no, tienes que estar en Madrid antes del mercado a tal hora. Y yo, no, pues es imposible, mira los kilómetros, mira tal... Y te daban de aquella, me acuerdo, de sobres de 30.000 pesetas por lo bajo. Mira lo que te estoy hablando, 30.000 pesetas por lo bajo. Imagínate. Llégame, por favor, llégame. Y tú cogías el camión, hubiera sueño, hubiera hambre, hubiera lo que fuera y bajabas. Y bueno, aquello fueron tiempos, a ver, de mucha experiencia, pero hoy por hoy lo pienso y vamos, ni loco había ni la 10ª parte de lo que se hacía de aquí. Entonces, José, tú ahora, fíjate tú, estamos hablando del 90, pero llevas ya casi 30 y pico, 40 años cerca, ¿no? Sí, no digas 40, que parece que me escuece, pero sí. Vale, pero muy cerquita, rozando el larguero, ¿eh? Sí, efectivamente. Rozando el larguero. Claro, ahora estás explicando cosas que han cambiado. Lógicamente, lo del tacógrafo y el tacógrafo digital es un cambio tremendo, ¿no? Las carreteras, me imagino, también. Por supuesto, por supuesto. ¿Y qué más ha cambiado? Ha cambiado mucho y sobre todo, no solo la relación entre nosotros, que a mí fue algo que me llamó la atención. Como te decía antes, sin estar dentro del gremio, me llamaba la atención pues cuando ellos, los camioneros, se sentaban a comer, se sentaban juntos en mesas corridas, llegaba fulano, mengano, y yo ya aprendía cosas de camiones cuando ni siquiera estaba dentro del gremio. Cómo hacían esto, qué velocidad había que llevar para subir a aquel puerto. Entonces, aquella unión a mí me llamaba mucho la atención. Cuando empiezas, pues sí es verdad que bueno, hablas con uno, hablas con otro. A ver, yo sé, comíamos en el bar, cenabas en el bar,
desayunabas en el bar. Cuando había un descanso estabas dentro del bar. Entonces, asturiano, tal, guaje, tal, y juntabas, hablabas. Y, a ver, gente mala, gente chunga, la gente que ahora mismo pues, ve por internet que enseguida te critica todo, también lo sabía, pero era diferente, porque había que decirlo a la cara. Había Claro. cara a cara para todo, no es como ahora que todo el mundo es en las redes sociales y demás. Y a mí aquello me enganchó, la verdad que me enganchaba, pues es una aventura, porque cada viaje era ver a un hombre, una persona, conocías gente, y entonces aquello pues sí me atraía. Acababas el día o acababas la noche y nos juntábamos a cenar. Yo me acuerdo pues los primeros viajes a Valencia, acabar en Honrubia, que era donde más o menos te daban las horas para cuando bajabas a Valencia, cenabas y el dueño de un restaurante, que no le vamos a hacer publicidad, cogía y cerraba las puertas del comedor después de... Si quieres puedes hacerla, sin ningún Sí, problema. no, bueno, no tengo tampoco, pero bueno, por decirte así en general, porque eso lo hacían en muchos sitios. El hombre cerraba el comedor y nos juntábamos, pues asturianos de León, de donde fuera, o incluso la gente de Valencia que subía, y hacíamos un círculo con las sillas, y allí pues te tomábamos la gente unos chupitos, otro un vino y tal, contando chistes, hablando. Había un ambiente especial. O sea, ¿qué es la diferencia que yo veo ahora? El que eso se acabó. O sea, el cara a cara, la época romántica, como decía mi ex jefe, que quiero mucho, Alberto Puerta, yo viví lo que era la época final romántica de transporte, donde, a ver, gente dura, bueno, sí, los discos empezaban, pero bueno, se pasaba un poco por alto y era otra cosa. A ver, accidentes los había, porque sí es cierto que accidentes los ha habido siempre, pero era, no sé, la gente estaba como más concentrada, había mucho más respeto, tú llegabas a los sitios, enseguida había una mano que te saludaba, ahora mismo te descargo, no te preocupes y tal. Llegabas y eras todo un señor, porque eras todo un señor cuando llegabas a los sitios. Eso se ha acabado, Josep, tú llegas ahora a los sitios y el carretillero ya te pone esta mala cara porque te tiene que descargar el camión y te dicen otro más. Entonces, la diferencia es esa. La diferencia es que de llegar y tener un montón de camioneros juntos, grupos o como sea, y llegar pues como hace un tiempo que me acuerdo, me llamó muchísimo la atención estar cenando en el restaurante, pues había 3 o 4 mesas y tranquilamente podría haber 50 camiones en el aparcamiento y todas eran caras iluminadas. Era totalmente para hacer una foto. Veías los camiones aparcados y todos los choferes, pues delante del volante, antes de irse para la cama, con la cara iluminada, ¿por qué? Porque estaban delante de su móvil, delante de su tablet, pues o bien con la familia, con lo que sea, y en vez de estar quizás juntos como estábamos de aquella, Claro. más o menos, pues todo el mundo al final hace su vida en el camión. ¿Qué ha cambiado? La gente ahora, pues llevamos, que yo soy el primero, a ver, yo vengo a casa a mitad de semana. Yo salgo de lunes, cargo, hago Zaragoza o Barcelona, cargo la fruta y me vengo para casa a mitad de semana, pues como hoy estoy en casa, mañana vuelvo a arrancar para allá y si es verdad que a lo mejor yo el sábado acabo a las 6 de la tarde, a las 5, a veces a mediodía, otras veces más tarde. Pero bueno, a mitad de semana vienes a casa. ¿Qué te permite eso? Pues bueno, pues tú puedes llevar comida de casa, comida más sana y lo que vamos teniendo una edad... ya por obligación a veces tenemos que tirar de comida pues más o menos de régimen o más sana. Entonces eso te hace cambiar. Antes llegabas y siempre esa comida de capón que ahora te dicen, no, es que la gente lleva su bocadillo, antes íbamos de bar. Sí, nos contamos en el restaurante, pero la gente que hace internacional toda la vida se llevó su fuego, su paella y demás. Y sí, lo que ahí es donde yo noto más el cambio, pues es la frialdad del cara a cara, ¿no? De que, bueno, te juntas en el destino o te juntas donde cargas y luego el viaje es totalmente autónomo, por decirlo de alguna manera, individual,
tus Sí. redes sociales, Claro, tu pero tal. fíjate, José, una cosa que ahora estabas hablando de esto y yo pienso, te estaba escuchando, ¿no? Y realmente creo que es una opinión generalizada, ¿no? Ujú. Pero fíjate que esto pasa a niveles ya de familia, porque creo que todos hemos visto alguna foto o algún vídeo que sacan que hay una familia está sentada ahí y todo el mundo está su móvil, su... Sí. Creo que es la sociedad lo que está cambiando. Lógicamente, cuando no habían móviles o no habían tablets, pues hablabas. Tan No te, sencillo como eso, ¿no? no te quedaba otra. Yo me acuerdo de Claro, bajar a Madrid y los compañeros mayores ir a las cabinas de teléfono a llamar o quedar con fulano que llamara claro. para el viaje y Exacto. aquello. Cuando ibas y tenías que llamar a la base, oye, ¿qué hago? ¿Me tengo carga? ¿No tengo carga? Y gasolineras y bares buscando cabinas y era así, Era, ¿no? sí se Era... nos ha facilitado el tema para localizarnos, que el móvil está siempre contigo, Sí, pero sí es verdad que, claro, el cambio es ese, ¿no? De que sí, efectivamente, no solo en el transporte, sino en todos los ámbitos. en general. ¿Y tú crees Mm. que tu opinión sobre el móvil, la tablet o lo que sea, Ujú. es vuestro cordón umbilical con la sociedad? Iba a decir tristemente, pero bueno, ni tanto. Ni tanto, sí. El móvil está claro que ahora mismo con el tema de las redes sociales es un boom. De hecho, pues bueno, yo veo ahora mismo gente, no de mi edad, sino algo más joven, que lo que yo les conocía, pues a lo mejor de un escrito, de un mensaje, de algo que se comentaba cuando empezaron los grupos de transporte en internet y demás, que eran comentarios, pues ahora son vídeos de tu vida, de cuando te levantas, de cómo hago la cama, de cómo limpio el camión. mm, mm, Cámaras de 360 grados grabándote constantemente cómo conduces. Sí es verdad que cara a los demás, pues quizás, y más en estos momentos que estamos viviendo, que la gente no quiere el camión por el esfuerzo que se tiene que hacer al estar pues un tiempo sin estar en casa o fuera de casa. Claro. Sí es verdad que la conexión al final no deja de ser el móvil. El móvil te con tu mujer, con tu Sí, familia, sí, sí. llamar a cualquier hora, cosa que antes era, pues bueno, ya te llamo cuando llegue o mañana cuando llegue a tal sitio. No, ahora en cualquier momento estás, tanto puedes localizar a los tuyos como a ti te pueden localizar Sí. también, está claro. Pero sí es verdad que nos facilita pues muchas cosas. El tema de auto, yo me acuerdo de subir y salir de España y ¿qué había en el camión? Pues mapas de Europa, mapa de Francia, mapa de esto. Tú te cogías y te apuntabas en un papel, ahora tengo que coger esta nacional, ahora a las 10, allí en el cruce tal, y no le decías a Google Maps, llévame a tal sitio, y seguías un móvil. Y luego, pues la base fundamental. Llegabas, no sabías, te parabas y preguntabas. Ahora, tristemente, ves alguna que otra hecatombe por seguir el mapa o seguir el navegador y demás. Y bueno, el navegador sí hay que utilizarlo, o por lo menos yo lo pienso así, de que es una ayuda a la conducción, pero lo que no puedes es ir a ojos ciegos de lo que te dice un aparato, porque el aparato te puede meter en un lío muy grande con un camión de 10 metros. Claro, y más vosotros que te puedes quedar ahí. Claro, José, claro. ¿tienes hijos? Pues no, No tienes no, hijos. y te voy a decir algo muy, muy personal, por decirlo de alguna manera. Sí. Yo llevo unos años ya con la que es mi mujer ahora, y bueno, pues yo cuando era el momento de que pues plantearme el de tener hijos o no, tuve las dudas de dije hijos, transporte, y estaba muy loco por la carretera. Yo la carretera era algo que me tiraba mucho, y entonces dije, si tengo hijos tengo que mirar por ellos. Y no quiero decir que con eso, o sea, que el que esté encima de un camión no mire por sus hijos, pero sí que valoré
el de tener familia o no, y siempre la carretera me tiraba y no los tengo. Sí, sí. No, son... A ver, todo el mundo lo que tiene que ser es coherente y consecuente con sus ideas, ¿no? Lo que no vale es pensar una cosa, hacer la otra y después quejarte. Es decir, es un oficio complicado y que te voy a contar que tú no sepas en el tema de las relaciones. Puedes tener una pareja que te ayude mucho, que esté muy involucrada contigo, que te ayude, que te acepte, que le encante tu trabajo, pero el tiempo va pasando, yo sé, los años van pasando. Entonces, si tú estás fuera de casa, en casa siempre aparecen problemas. Al principio pueden ser mínimos y tal, pero aunque el que solo falte tu presencia y que sea pues tu mujer, tu pareja o tal, la que tenga que tirar de todo, puede llegar un momento, y más en los tiempos que vivimos, que, oye, no, mira, pues quédate con tu camión o quédate con tu vida, hasta aquí hemos llegado, te quiero mucho, pero yo no necesito otra cosa. Es complicado, tú ya sabes que es una profesión que divorcios, otra cosa no, pero sí, para regalar. sí, claro. Para Bueno, regalar. las personas yo creo que ahora aguantan menos que antes, ¿no? Antes aguantabas mucho y hacías un balance siempre y aquí Verdad. ahora la mínima patapam, venga, pues. Sí, no aguantamos diciéndolo mal y una mosca en donde tú ya sabes. Enseguida saltamos. Ya, exacto. José, ¿qué valores crees que definen a un buen camionero? A ver, el valor, yo pienso que por encima de todo, saber lo que quieres hacer. O sea, que te guste ser camionero. ¿Qué significa eso? Ser camionero no es solo conducir un camión. O si fuera a conducir un camión, pues bueno, quizás sería más fácil, por decirlo de alguna manera. El valor de un camionero es un valor de servicio. Porque aunque a veces hablamos de servicio con el tema de las cafeterías, de los bares, de los hoteles, de que es un tema de servicio para los demás, el ser transportista, el llevar un camión, el llevar una mercancía, es un servicio hacia los demás, y un servicio muy importante. Y pienso que a veces ese valor no está por encima de muchas cosas. A veces ponen el sueldo por encima, cosa que, bueno, hoy es un poco ridículo, poner el sueldo por encima con lo que se está padeciendo, pero sí creo que hay que tener claro que es el tener el servicio hacia los demás, de que tú llevas una mercancía que tú cargas en un sitio, que tiene que llegar a cierta hora o tiene que llegar en las mejores condiciones posibles o intacta al siguiente sitio, y ese es el valor del transporte. Luego te puede gustar conducir más, menos, pues que te gusta conducir, pues genial, estás haciendo lo que te gusta y ese es un valor que pienso que es muy por encima de todo. Y luego, pues el del compañerismo. Para mí siempre ha sido un aliciente, ¿no? Me encantaba cuando se podía más o cuando tenías tiempo, pues coger y quedar con amigos, quedar con compañeros. Oye, voy a comer a tal sitio, llamabas. Nos juntábamos 3 o 4 para comer, y es que eso te daba la energía, o por lo menos a mí me daba la energía, pues para seguir, para acabar ese día o para seguir más días, porque, bueno, eran los tiempos también, me acuerdo de aquella de que no había un camión solo en el arcén. Cuando tú veías un camión con los cuantos intermitentes, pues enseguida parabas, ayudabas. ¿Qué te pasa? No te preocupes, no pasa nada, que esto lo arreglo y tal, o necesito un extintor o necesito una llave. Ahora, ¿qué pasa? Que no es que tampoco no lo quieras hacer, sino que, aunque la gente sí es verdad que es más fría en ese sentido, es muy complicado. Un camión en una autopista, en un arcén, es un peligro. Parar, sí. Claro. Sí. Entonces, cuanto más 2 camiones, y lo estamos viendo a diario, que para encima últimamente da miedo entrar en las redes, ¿no? Estamos a pares, iba a decir accidente diario, no, a pares de accidentes diarios. Y todo, pues eso, pues descuidos, gente en el arcén y demás. Entonces, pero sí es verdad que a mí el valor del compañerismo me llamaba mucho. Claro. Incluso me acuerdo de compañeros de preguntar, pero coño, Zoe, ¿cómo lo haces? Pero a ti te encanta tomar un café, pero es que coño, a veces no se puede. Bueno, pues se intenta y al final es lo que me llevo. De hecho, tengo amistades geniales de hace años y de ahora, y es todo por el compañerismo de la carretera, que al final es la carretera la que te une. Sí.
Porque, fíjate, visto, y esto es una cosa que lo ves cuando estás dentro, pero visto desde fuera, ¿qué mitos crees que tienen, que son mitos erróneos, pero que es un mito, que tienen las personas de los camioneros? Bueno, el típico de camionero, bebedor y putero, que ya está. Ese fue el de toda la vida. Y nada que ver, que va, o sea. Esto es el San Benito que te cuelgan, Sí, y que el San después Benito. es algo tremendo, Pero yo me acuerdo de con mi época de con chicas o las novias y todo eso, y digo, camionero, peligro. Claro. Y todo el mundo se iba por el mismo sitio. Sí, sí, sí. Cuando, a ver, el que está en la oficina y va a lo mismo, o sea, Sí. era. No sé, sí es verdad que ha cambiado. Yo creo que ha cambiado mucho, porque antes un camionero era un señor de la carretera, era una persona esforzada, una persona que pasaba horas conduciendo con aquellos camiones con marchas, con palancas, que hoy Sin por dirección asistida. hoy la dirección había veces para aparcar que me tenía que poner de pies en ciertos camiones para poder mover aquellos volantes. Claro, tú llegaste a llevar, de camiones sin dirección asistida. Alguno llevé, sí es verdad que en recorridos cortos, digamos aquí en Asturias y demás, pero alguno me tocó. Incluso me acuerdo un día de un pinchazo de una rueda delantera, por eso te decía ahora lo de ponerse de pies, Sí. porque se me reventó la rueda derecha delante y literal, de pie, tirando del volante para no irme al game over. Ostras, sí, claro, es que es así, Y ¿no? bueno, la época también de las marchas, de que tenías que controlar. A ver, yo como asturiano, como Sí. mi residencia en Asturias, Unas lo que había carreteras para salir que era tenéis el Puerto ahí. Pajares. Sí, El Puerto Pajares, exacto. y por ahí hay mucha gente que te dice, no, ¿qué dices? No, ahí no, ni loco. Y para todos era como el examen. El examen, yo me acuerdo de sudar. Hoy por hoy, pues bueno, voy, subo, a ver, pues vas por la autopista, pues siempre, bueno, pues vas cargado y demás, y si no tienes necesidad, pues no vas por el Pajares. Pero el Pajares tiene un par de sitios que sabes que comes muy bien cuando llegas arriba y demás, y dices, bueno, pues no tengo mucho peso y me voy por el Pajares. Pero antes era coger y presionarte y decir, allá voy. Y acordarme, que no se me olvidará, Josep, acordarme de la primera vez que lo subí, que ya iba antes de llegar arriba un buen cacho, ya iba sudando, y recordar los comentarios de mis compañeros. No coger un tutorial de YouTube y cómo se sube el Puerto Pajares, como últimamente ha pasado, que ha habido un derrumbamiento en la autopista y se empezaron a quedar camiones y montar caravanas y montar movidas bien gordas, porque pues bueno, pues los chavales, la gente joven, pues acostumbrados al camión automático, que lo hace todo y demás, y cuando llegas a un sitio así, pues tienes que tirar de manual, tienes que meter tus velocidades y bueno, pues llegar los problemas. Pues yo me acuerdo que mi primera vez, sudar. Y cuando llegar arriba decir, ver el parador, que lo empiezas a ver un poco desde abajo y dices, ya he llegado. Sí, este es mítico, el Puerto Pajares. Es de los... Sí. Este recuerdo, sí, es mítico, porque mi suegro me hablaba también de entonces del Puerto de Pajares. Si tú ahora pudieras cambiar algo de tu profesión, ¿cambiarías alguna cosa? Hostia. Aquello que digas, oye, ya sabemos que hay cosas que no, imposible no podemos decir, pero no hay nada imposible, pero que ahora es difícil. Pero bueno, imagínate, tú eres el ministro de Transporte y dices, oye, esto voy a cambiarlo. ¿Qué cambiarías? La asistencia en los parkings, Ajá. la asistencia en parkings a los transportistas.
quiero decir con esto, Sí. el que no pares en un parking ya no te abro en el extranjero, te voy a hablar incluso de España. En el extranjero sabemos lo que hay, pero incluso en España. Que no te vayas por una A2, la ruta de Barcelona, cuando además es algo que las autoridades saben, y que estés acojonado a la hora de ponerte en un parking porque se te acaba el disco, se te acaban las horas y dices, hostia, he calculado mal o he tenido una avería o ha habido una caravana y me tengo que parar en un parking. Lo que sí cambiaría es el desinterés que hay por el control de esos parkings, de ese sitio, no solo porque haya más, es muy necesario, o sea, cada vez hay más conductores, cada vez hay más camiones, cada vez hay más transporte y seguimos con los mismos parkings o sitios que es nada más que es unos cuantos metros ahí al lado de la autopista, los cuales aprovechan para robarte gasoil, para robarte la mercancía. Y es muy triste que tú pases el día conduciendo, que sabes que son 15 horas, que al final, pues si no las haces un día, las haces el otro y el otro, pendiente del camión entre disponibilidad y conducción, y que cuando pares no puedas dormir pendiente de que te van a robar el gasoil o que te van a robar la mercancía. Entonces, yo ahí metería mucha caña. Claro, y esto, yo estuve leyendo varios artículos y varios informes que habían y se hablaba de que desde el gobierno, bueno, desde Europa habían avances, ¿no? Porque había una regulación. Me consta que hay bastantes millones para solicitar, ¿no? Y parece ser que esto lo tienen muy definido, esto porque creo que fue una ley que se aprobó por la Comisión Europea pues en abril del 22, te hablo de hace 3 años. Sí, estoy al tanto, sí. Y en abril del 22. Y el objetivo que tenían era mejorar las condiciones de descanso. Fíjate que es importante, las condiciones de descanso de los conductores y protegerlos frente a la violencia y robos de carga y bueno y de gasolina. Y sí que se hizo un marco legal con unas características, también por países cada uno se les daba, pero de eso está escrito, se ha destinado un dinero, pero nadie ha hecho nada casi. Brilla por su ausencia. Brilla por su ausencia, exacto. Y eso que ahora mismo pues los camiones rusos, por decirte algo, están contados con el tema de la guerra con Ucrania o demás. Pero sí es cierto que salvo, te puedo decir, 3, 4 parkings a lo sumo grandes que han hecho la zona norte de Irún y por ahí, poco más, yo sé. No hay mucho más, ¿no? Porque ahora tú decías, claro, tú haces nacional y tú te encuentras también con problemas de encontrar parking por aquí. ¿Qué pasa? Que mi ruta, pues claro, como todo, estás muy de hacerla. Entonces, yo tengo base en Zaragoza. Yo hago viajes a lo mejor a Barcelona o a Zaragoza. Y entonces, bueno, pues en Zaragoza ya tengo base. En Barcelona quizás cuando voy, pues bueno, pues vas al sitio que normalmente tienes donde aparcar o vas al Mercabarna. Yo trabajo para Alsacor, ¿vale? Alsacor es una empresa pequeña, entre comillas, con autónomos y demás. Sobre todo, pues bueno, trabajamos mucho la fruta del norte. Claro. O sea, nosotros salimos de aquí de Asturias y yo puedo ir a Zaragoza o a Barcelona con mercancía de aquí de Asturias, descargamos la mercancía y luego cargamos la fruta que viene pues para la zona esta. Y sí es verdad que, bueno, pues los sitios los tienes como muy memorizados. Claro, ¿vale? Y me imagino bastante controlado ya, que dices, oye, claro, paro ahí, paro en ese. Claro, entonces que un día, bueno, pues te puedes ver pillado y dices, coño, poder parar aquí o demás. Pero sí es cierto que, claro, cuando haces siempre la misma ruta, no tienes el problema que tienen los compañeros que te dan un viaje para irte a Alemania y un día, pues bueno, pues estás siempre haciendo la misma ruta, puedes saber qué parking o qué sitio,
Pero sí es cierto que el que viene un poco a la aventura o que tienes un mal día, no siempre son las 9 horas que tú puedes conducir o las 8 o las 10, sino que un día tienes un atasco, te tienes que quedar antes, te tienes que quedar después, estás en pelota totalmente, Claro. por decirlo de alguna manera. No, los parkings son escasos, en Europa sabes que si a las 5 o las 6 de la tarde no estás ya en un parking con un sitio, cuando te dan las 8 de la tarde es muy complicado parar. Entras en un parking, sales, entras en el siguiente, sales y no tienes dónde parar. Claro. Entonces, sí es verdad que escuché y estuve muy pendiente con el tema este de que iban a hacer parkings, que iban a mirar por la seguridad. Ahora mismo tenemos cantidad de chicas en el gremio, Sí. por suerte, cantidad de mujeres. O sea, ya no es el transporte de hombres, sino que hay cantidad de mujeres ahí dando la talla. Y para ellas, por ejemplo, pues es otra cosa que ves que lo tienen muy difícil, porque llegas a los sitios y, bueno, pues... No hay servicios para ellas. Efectivamente, Claro, efectivamente. esto. Y hoy todo se mueve por carretera, Josep. O sea, Sí, sí. todos lo sabemos. Entonces, qué menos de que las autoridades pues pongan un poco más de cariño, entre comillas, ya que la atención es a veces solo que parece recaudativa, solo para que tú lleves, ¿sabes? Que me parece muy bien que haya controles, porque si no esto sería la jungla o la selva, pero que no todo sea coger aquí paro y te controlo y te pasaste 10 minutos o esto. Sí. No, que vamos a hacer un poco para todos y que todos estemos un poco y digas, coño, pues mira, pues si no tengo aquí en este parking, pues que pueda tener otro a 20 o que tengas una información de que puedas quedarte y que no tengas que ir a la orilla de la carretera o en un mal sitio, que para encima luego los estacaces son cosas, ¿no? Creo que esto tiene que ser una colaboración entre empresa privada y bueno, y el gobierno, es el Estado, ¿no? Me imagino que si entrevisto a una persona que sea el propietario de parkings o de áreas, pues ellos me dirán, bueno, claro, es que aquí todo el mundo pide mucho, pero después no quieren pagar. Claro, eso siempre pasa en todo, ¿no? El que paga mucho y el que cobra poco. Mira, hay un sitio ahí en Aragón, para no ser más exclusivo con el sitio, que decía el dueño, tiene un parking bastante grande, que por cierto tiene más agujeros casi ahora que parking. Pero ya me acuerdo hace unos años que él decía que estaba valorando en cobrar por el parking en vez de que la gente pues que fuera a cenar y tal. Y dice, bueno, pues dice, casi prefiero invitarles a cenar o cobrarles algo menos por la cena, que hay sitios que, bueno, que si cenas pues te pagan el convalidan el parking y sí. demás. Bueno, media docena, porque tú sales para Francia y por ahí y al final si te pueden quitar algo, pero pagas una pasta por quedarte una noche. Si te tienes que quedar 4 noches, por decirte algo, si para encima eres autónomo, porque, bueno, dices, no, a mí me lo paga la empresa, por sobre tal, vale. Pero si eres autónomo y empiezas a echar cuentas de lo que tú pagas en autopistas, de lo que tú pagas por los parques, de tal, al final es que es un pastón. Es un pastón. Pues aquel hombre decía que está pensando que igual le salía más rentable cobrar por el parking y no tener el restaurante. No, efectivamente. O sea que claro. hasta ahí llegamos. Sí que es cierto, es que necesitáis descansar. Y hablo de descansar, tú descansas cuando estás tranquilo, no cuando estás ahí pendiente de ruidos. Ese es el tema, porque tú dices, bueno, pues llega a un sitio que sea, pues bueno, no que esté, no, yo no digo que tenga que estar la policía en cada parking, pero sí por lo menos que si pasa algo, pues que te veas atendido, a ver. Y además, claro, muchas veces no es que tengan que estar en cada parking, pero sí que pues pueden hacer rondas. Sería imposible, claro que sí, yo sé, pero por lo menos, mira, que te pasa algo, que eso nos puede pasar en cualquier ámbito, no solo en el transporte, sino en cualquier ámbito, pero que tú llames a la policía o llames a la Guardia Civil o llames a los Mossos de Escuadra o llames en Francia a la policía o quien sea, que llames, que vayan y que te atiendan y que puedas incluso pues hacer una denuncia en el momento. Claro. Pero ¿qué es lo que te dicen? No, acompáñenos
a poner la denuncia, pero ¿cómo que la acompaña a poner la denuncia? O si quiere poner la denuncia, vaya usted a tal sitio. Entonces, ¿qué pasa? Con el camión allí. Claro, entonces muchísimas de las denuncias dice, pero bueno, me vais a llevar, tengo que ir a tal sitio, poner una denuncia, esto me va a llevar pues media mañana, para encima pues voy a tener que gastar mi dinero para coger un taxi o lo que sea para ir hasta allí y al final sin tener claro si me vais a hacer caso o no. Entonces, bueno, cuando ves a una persona que va con un transporte de 16 metros o tal, pues oye, qué menos de decir, coño, le ha pasado esto, pues mire, nosotros le tomamos la citación, o sea, le tomamos lo que le ha pasado, se lo ponemos aquí y lo tomamos como denuncia. No te hacen ir a la comisaría. A la comisaría, claro. Bueno, no, ponerlo más fácil. Es que también muchas veces parece mentira, ¿no? De todas maneras, yo ahora cuando tú decías esto, es verdad, yo recordaba, yo estuve trabajando muchos años en una caja de ahorros y cuando estaba de director en la oficina a mí me atracaron 5 veces. Yeah. 5 veces y bueno, lo pasas mal, ¿no? Y además yo tuve un trauma que iba a trabajar y solo el ruido del timbre era como... Te entiendo porque a mi padre, estando en la empresa de las máquinas trabajadoras, le atracaron una vez. Ah, bueno, claro. Le entraron por la mañana porque sabían que en la empresa, digamos, que se abría a las 10 menos cuarto, todos cogíamos por nuestras furgonetas, nuestro material y demás y salíamos. Y yo llegaba con mi padre, al encargado, pues bueno, pues él llegaba a las 9 de la mañana, yo me iba a tomar el café a la cafetería y tal, y él preparaba sus cosas. Bueno, pues hubo un día, desde que de aquella no estaba yo, de que él entra, lo tenían fichado, entraron cuando él estaba solo, lo amordazaron, le dieron 2 toletazos en la espalda y demás. Sí. Y mi padre desde aquella cambió. Te marca, sí, sí. Marca. Yo en uno, por desgracia, hubo muertos, un empleado de la oficina y un guardia jurado. Y te marca, ¿no? Ahora imagínate tú que tú estás en un parking y tengas que ir con esto. Pero ostras, bueno, y lo sabe todo el mundo, porque claro. yo lo sé. Claro. Y no. Es que es eso, es que es algo que se sabe. Es como la temporada cuando te gaseaban. Ahora, bueno, de vez en cuando, todavía, no hace poco que leí algo de alguien que le habían gaseado. Pero me acuerdo estando en Madrid, en Torrejón de Ardoz, cargábamos por la noche y estábamos, bueno, teníamos el camión aparcado al lado del sitio donde íbamos a cargar, que cargabas allí congelado y tal, y estábamos hablando con el chico de seguridad de la puerta y otros 2 compañeros y de repente sentimos pitar un camión y aparecer un camión por la esquina. Y digo, pero este tío, deberían ser las 2 de la mañana o las 3. Digo, pero ¿cómo monta de esta bronca? Digo, ¿pero qué le pasa a este? Y de repente, según enfoca por la calle, le veo que las cortinas del lado derecho del camión las tiene echadas y solo le había quitado las cortinas de su lado. Digo, ¿pero este tío qué hace? Y según llega casi a nuestra altura, veo que hay un tío que salta de entre la cabina y el remolque. Y me quedo así, digo, ¿qué coño está pasando aquí? De repente el hombre para allí de frente, yo veo que el tío echa a correr y llega el hombre con los ojos rojos, Josep, con las manos en la cara, que me han intentado robar, Y le habían metido as. Lo que pasa es que, bueno, pues el hombre medio se enteró, despertó. Y bueno, pues lo primero que hizo arrancar el camión, quitó las cortinas de su lado y tirar para soltarse de aquellos 2. ¿Te ha pasado a ti algo parecido? Gracias a Dios, no. Perfecto. Y me acuerdo que tenía una máxima que decía, digo, el día que yo pase miedo en el camión o que yo me tenga que encerrar o qué tal, dejo la carretera. Quizás he hablado de más en su día, de que para lo que me queda. Ya. Ya no creo que por mucho que pase. Sí, pero es verdad que... Yo me imagino que tú, José, y a lo mejor por tu experiencia y todo esto, eres muy precavido, ¿no? Y entonces intentas evitar antes de que solucionar un problema, ¿no? Hombre, a la hora de, pues sí es cierto de que a la hora de que aparcas por un sitio que no conoces, pues siempre intentas buscar una luz, una farola, que me voy a tal zona, que es zona de robos. Bueno, pues cerrar el camión con su
con su seguridad, con tal, o intentar buscar un sitio, no facilitar, o sea, no, Sí, no los ponérselo, cascos, no llegar sí. y decir, bueno, llego Sí. aquí y aquí mismo tengo sitio. Hombre, pues lo que pasa que hoy por hoy te llegan, se te ponen al lado, tú estás durmiendo, yo fíjate que llevo frigo y bueno, por suerte, hombre, hay veces que sí, que llevo congelado y demás, pero en un momento te la han liado, te han hecho el agujero, Ya. te ponen la bomba y cuando te quieres dar cuenta, pues te han llevado 600 o 800 litros de gasoil y llega al día siguiente y dices, he puesto todo el afán del mundo No, por estar sí. controlado y al final me han robado. Sí, pero esas cosas así, Nadie está ¿sabes? libre. Nadie está libre, exacto. Nadie está libre. Hace 2 años estuve haciendo varias giras por Colombia y yo recuerdo cuando llegué el primer día, llegaba a Medellín a las 12:30 de la noche y yo pensé, ¿sabes? Hemos visto tantas películas que pensé, Dios, aquí me van a atracar. Veías a los colegas de Escobar que te llevaban para Exacto, arriba. de verdad era. Y después llegas allí y oye, gente encantadora y a ver, Especiales. José, vamos a hacer un test. Venga, es un test tipo, no sé, no sé si Venga. aprobaste, tipo como el de esto, ¿vale? Venga. Sporting o Oviedo. Sporting. Perfecto. A ver, me encantaría ahora mismo que el Oviedo subiera. Se me quitó el forofismo, se me quitó hace años. La viellera, como decimos en Asturias, del hacerte viejo, se te quita en la bobada la tontería. Y a ver, Oviedo es Asturias, Gijón, pues es Asturias. Entonces, encantado de que el Oviedo subiera y más con lo que está pasando ahora. Pero bueno, el Pueblín y el Sporting, pues me tiran más, por supuesto. ¿Cachopo o chuletón? Chuletón. Hombre, te lo he puesto fácil, aunque para ti es difícil, pero un asturiano... Hay cachopos muy ricos, muy sabrosos, muy tal, pero donde está una buena chuleta, un buen También, chuletón, es una verdad. carne así y tal, chuletón. ¿Café solo o con leche? Últimamente con leche. Con leche. ¿Y cómo lo pides? Cuando tú vas a un restaurante, acabas y ¿qué pides? ¿Un café? ¿Un Café con leche en vaso de caña y con sacarina. Intento siempre decir lo de la sacarina para que... Café con leche en vaso de caña con sacarina. Vale, Pues perfecto. el vaso de cañita de siempre, la cañita de cristal, para que no me lo pongan en taza o parecido, y con sacarina que a veces se me olvida y mira, pues aprovecho para pedir perdón a todos los camareros que me conocen y a todos los... Porque, ay, ponme sacarina y ya te miran así como diciendo, ya me hizo dar una vuelta más, con razón. Sí, es que aquí, de verdad, ser camarero también es complicado, Porque... Yo siempre se los digo, porque a ver, quizás solo en la ruta por tener muchísimos conocidos y le digo, mira, lo mío a veces, digo, he podido, pero lo vuestro no está pagado ni con todo el oro del mundo. Sí, porque además en según qué mesa te pueden empezar a pedir café descafeinado de máquina. Es una locura, de verdad que la hostelería y el servicio a los demás es para hacer un monumento a muchos camareros y esta gente que llevan ahí, sobre todo los que ya llevan tiempo, a ver, también los jóvenes, por supuesto, pero gente que lleva ahí toda la vida, que los ves ya van cogiendo años y que ahí siguen aguantando nuestros caretos, nuestras bobadas, nuestras tonterías, nuestra mañana tonta, nuestra tarde pesada, y ahí los tienes con su sonrisa poniéndote el café y lo que haga falta. Grande la hostelería. ¿Madrugar o trasnochar? Coño, no hago de todo, Josep. ¿Sí? No tengo, a ver, esfuerzo, pues, por supuesto. Quizás madrugar, ¿pero por qué? Porque es que trasnocho bastante, porque a veces me dan las tantas tirando de noche, entonces... Bueno, entonces Es trasnochador. verdad que, por ejemplo, llegar el domingo y me encanta quedarme en la camita por la mañana que no hay que hacer nada. O sea, que hablemos de madrugar. Sí. Entonces eres un trasnochador. Te gusta más vivir la noche así, aunque sea trabajando, Quiero decir, Sí. ¿Radio, podcast o silencio? Radio, podcast, radio.
A veces más que la comida. La radio, por supuesto. La radio es la compañera siempre ideal. Me gusta variar, sí es verdad que me gusta variar. Hay algunas que entro ahí nada más que para 2, 3 programas que sé que me gustan. Y luego, ¿qué pasa? Que los podcasts los utilizo muchísimo por la noche, me encantan para cuando yo estoy relajado, pues geografías, en temas de transporte, cualquier cosa, y me encantan los podcasts porque siempre lo puedes poner bueno, no deja de ser una radio a la Sí, carta. sí, Como total, pone- total. Sí, es la radio, pero a la carta, exacto. Pues, 50-50. Una comida que siempre te gusta repetir. Una comida que siempre me gusta repetir, la pasta me encanta. La pasta me encanta. Espagueti. Sí, los espaguetis. Pero sin embargo, unas patatas con carne guisadas, si están bien con su laurel, con su tomillo y tal, me como un plato y yo es que la cuchara me vuelve loco. Y entonces me como un plato y si están bien buenas y tengo sitio, me como otro. Claro. Un camión que recuerdes con cariño. Un camión con cariño. Bueno, pues mira, la verdad que los recuerdo todos con cariño. No le he cogido, ahora pensándolo fríamente, no le he cogido manía a ninguno. Pero con cariño sí estando con Alberto Puerta. Lleva un DAF 480 y ya de los anteriores a los que hay ahora. Y este casi le hicimos 2 millones de kilómetros y se comportó increíble, nunca se le hizo nada. Y entonces sí le tengo mucho cariño porque fueron muchos años con Alberto y ese camión siempre estuvo conmigo. Y bueno, al final porque él se jubiló y había que soltarlo, pero ese camión le tenía muchísimo cariño. Y lo mejor de ser camionero. Lo mejor de ser camionero. Pues te voy a decir que para mí, ser camionero en la carretera ha dado un norte muy especial a mi vida. No ha dejado que me vaya ni para el este, ni para el oeste, ni para el sur, ni que me derivara, ni que tropezara, sino que el tener el norte de la carretera y del camión me ha quitado de problemas y me ha ayudado, aunque pueda parecer absurdo, pero ha sido un norte en mi vida y lo sigue siendo. ¿Volverías ahora otra vez a la furgoneta, a la recaudación de máquinas, a los bares? No volvería a escribirme al camión. Muy bien, José. Oye, pues no te molestamos más. Vamos a hacerte alguna cosa que no te haya preguntado, que digas, ostras, José María no me ha preguntado esto y me hubiera gustado. Pues no sé qué decirte, porque bueno, mejor. Soy tan simplemente que me parece genial. Fíjate si soy bueno y educado, que lo que me pregunten contesto y ya está. Genial, la verdad que no falta nada. Y además sabes que, bueno, pues intentamos poner una nota guapa, por decirlo de alguna manera, de mi vida, que lo he dicho con toda la sinceridad del mundo, que es lo que creo que intentamos con esto de no profundizar demasiado en el tema transporte y hablándote transparentemente. Yo creo que nada más que añadir. Genial, a tu disposición siempre, a lo que necesitéis y que contéis con este pisapedales. Pisapedales, qué bueno es. Muy bien. Pisapedales, o como decía mi jefe de tuercebotas, seguimos aprendiendo. Seguimos aprendiendo en la carretera, hay que seguir aprendiendo, hay que intentar ser humilde, porque es la manera de que te sigas acoplando y bueno, viendo la que nos cae encima, todavía quedan ahí unos añitos para funcionar. ¿De qué color llevas la cabina del camión? Blanca. Blanca.
pone Es algo una- que se ve ahí. Alsacor. Alsacor. Lleva una A y el frigorífico pone Alsacor. Vale, pues lo Y ya te digo, digo. una empresa en la cual llevo, a ver, ahora con ellos llevo 1 año y pico, pero es una empresa familiar con 2 socios increíbles. No es por hacer la pelota, pero sí es cierto de que son los jefes muy preocupados por nosotros, por los conductores que están, y un encargado increíble que también... Tú colgaste, perdona que te voy a interrumpir Dime, ahora, dime. pero Ujú. creo que fuiste tú que colgaste una frase que me gustó mucho, que decía, no faltan conductores, sobran gente que quiera contratar esclavos o algo por el estilo. A ver, es una frase muy típica hoy por hoy, sí, creo que la ha puesto varias veces, además, en algún sitio. Sí. A ver, tenemos que valorar la profesión y no es por decir, coño, pues es que soy así, a mí hay que pagarme. El valor real de una persona que está en la carretera con un camión, con un transporte de 40, 50 toneladas si llevas un especial o lo que sea, tienes alrededor tuya un montón de familias a tu cargo, que eso es lo que a veces la gente no se da cuenta, piensa que estorbamos, yo sé, es que no puedo ir a 120 porque tengo el camión adelantando y va adelantando 90 y tarda. Ya. Y esto es lo típico. Entonces, Pero cuando querían papel higiénico... bien, efectivamente, sí, ya casi no entro ahí porque me da un poco de como rebajarse a ellos. Pero sí es cierto que es una profesión arriesgada, es una profesión de corazón y es una profesión que yo sé de mucha gente que dicen, no me merece la pena, ¿qué me vas a dar? ¿Este dinero? Si con este dinero yo estoy 5 días trabajando, mi fin de semana libre, y al final es que acabo ahorrando dinero porque estoy en mi casa. No, tú quieres que esté una semana, por decirte algo, nacional o tal, que incluso ahora mismo en nacional están 15 días fuera de casa, pero me quieres valorar como transportista, como una persona que está llevando 40 toneladas de uno a otro, que está pendiente no solo de esa mercancía y de él, sino de todo el que conduce alrededor, que todos sabemos cómo está el transporte en carreteras y demás, valorar eso. Y cuando valoréis eso, verás cómo no vais a necesitar. Lo que pasa es que queréis esclavos, queréis gente y esclavo lo pongo entre comillas, ¿vale? Sí, entendemos lo que se Vale, que no quiero ser ofensivo. No, ofender a nadie, sí. pero si es que hablamos de que hombre, si hacemos comparativas, yo creo que un transportista necesita, pero también un transportista que valga, ¿eh? No es decir que te subas a un camión y haya que pagarte una pasta o que... Yo sé que ahora mismo, si las condiciones fueran un poco más reales o con que los convenios y menos el de Asturias que el TCJ lo he hecho para atrás, pero bueno, esa es otra historia, ya hablaremos otro día. Sí. Pero si las empresas en el tema convenio, el tema horas lo llevaron un poquito a rajatabla y así se pagara, ya verías cómo no le hacían falta tantos conductores. Claro. Pues vale, pues oye, 2 cosas, que ahora ya sí que ya no te quiero entretener más. Es una, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales? Lo has dicho antes, al principio, pero si lo puedes repetir. José Iglesias, alias Josín. Josín. Sí, José Iglesias sobre todo. José Iglesias, vale, perfecto. Josín. Sí es verdad que pongo muy poco últimamente, Bueno. porque apenas hay tiempo. Sí es verdad que hubo un tiempo que estaba bastante involucrado, que estuve en varios grupos, administrador, hablando con la gente y demás, pero llega un momento que te quitas mucho de ti y con esto pues oye, valoro quien esté a cargo de grupos de estos y que esté pendiente y demás, porque sí es verdad que es una labor guapa para que la gente tampoco tal, efectivamente. Poco reconocido, pero muchas veces, ¿no? Por supuesto. Di muchas horas, Josep, muchas horas de mi tiempo de llegar a casa, de hablar con gente que no conocía, intentar llegar a acuerdos,
con cosas de decir, oye, mira, pues esto sí o esto no, y al final decir, pero bueno, ¿qué necesidad tengo? Sí. Pero como al final los tiempos te llevan a esto, porque antes tú eso, lo que te hablaba antes, lo hacías en la barra de un bar. Y le decías, no, fulano, hombre, esto no, esto sí, esto tal, y te tomabas un chupito, te ibas para la cama y ya estaba arreglado. Hoy no. Hoy, pues, si quieres dar un consejo o quieres decirle a alguien que piensas que lo haces de la mejor manera y demás, pues tiene que ser a través de esto. Por eso Sí. yo digo que estoy en las dos partes. Acabé la época romántica del transporte y sí, hoy estoy ahora con el tema de las redes sociales y demás. Entonces, sí es verdad que de vez en cuando pongo alguna cosita. Tengo los seguidores que tengo, los amigos que tengo, de verdad que tanto en Facebook como en TikTok, sobre todo en Facebook, porque era donde más me movía. Y es una gente increíble. O sea, siempre llegó mi cumpleaños este día, hace un par de semanas, y yo me quedé asustado. Digo, no me lo puedo creer. O sea, personas que llevan muchísimo tiempo ahí. Ánimo, José, que tengas buena ruta, y esto nos viene bien, nos hace bien, no te voy a decir que no, que tengas personas que, yo no te voy a decir que se preocupen, pero sí que tengas un ánimo, que tengas unas felicidades y demás, pues bueno, se da, Está claro. da, Está da, claro. da tranquilidad, se da mucha emoción, Sí. la verdad. Es un reconocimiento, y a todos nos gusta el Claro, reconocimiento. Claro, eso. Y la última pregunta, sabes que esto se llama El Camionero Recomienda Historias, y nos tienes que recomendar pues alguna historia de alguien del sector, conductor o no conductor, pero que esté en el sector, lógicamente. Bueno, pues te voy a recomendar, y puede parecer muy manido, ¿no? Muy coño, ¿cómo no le ibas a decir? Pero sé que si tú le entrevistas, que si hablas con él y demás, tiene mucho que decir para el tema transporte. Sí. Sobre todo, pues eso, la época guapa, la época guay, y todavía sigue en activo, aunque se ha jubilado, pero todavía sigue haciendo artículos y demás, y es mi ex jefe, Alberto Puertas. Es lo que mira, lo tengo apuntado. Alberto, Alberto mientras Puertas decías, digo, pues... Claro que sí. Le llamamos el teacher, como es que te digo bastante. El teacher. Muy bien. Y no solo le podías hacer una entrevista, sino que igual me puedes hacer una enciclopedia de podcast, porque mucho que decir, y yo sé que te va a encantar. Pues por privado me pasas el contacto y lo llamaremos y quedaremos con él. Por supuesto que sí, que va a ser muy interesante para todos, y yo el primero. José, un auténtico placer haber estado este Igualmente. rato contigo. De verdad, muchas gracias, porque ya solo falta que cuando llegues a casa a descansar haya un pesado que te llame para hacer una entrevista. Ha sido un placer todo lo que sea por el transporte y bueno, poner un poco en claro lo que es esta profesión, que no es solo los que estemos en medio de la carretera, sino que llevan muchísimas cosas detrás. Pues bueno, a paso estamos. Perfecto, pues muchísimas gracias, estamos en contacto y buena ruta, José. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo. Un latido del corazón, llevan sus historias, con el motor retumban. En cada pueblito, en cada estación, son los seres inmortales sin comparación. Son los héroes del camino, con las luces brillando en el destino. No hay montaña que no puedan cruzar. Son los reyes del volante y su cantar. Son los héroes del camino, con las luces brillando en el destino. No hay montaña que no puedan cruzar. Son los reyes del volante y su cantar.
Por una autopista cruzando el desierto, con sus llantas gastadas y el motor despierto. Para los héroes invisibles del asfalto ardiente, cargan sueños y cargan entre ráfagas de viento. Con rumbo fijo y el alma va